La Superintendencia de Control del Poder de Mercado presenta El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la Ley de Control del Poder de Mercado, los monopolios, los oligopolios, la oferta, la demanda y los derechos que en este contexto mantienen las y los ecuatorianos. Queridos televidentes, es un gusto saludarles en su programa El Poder de Mercado. Hoy les daremos a conocer temas y personajes de interés. Bienvenidos. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado se reunió con la Comisión Federal Antimonopolios de Rusia. Varios acuerdos se lograron en este importante encuentro. El superintendente de Control del Poder de Mercado, Pedro Páez, se reunió con directivos del Servicio Federal Antimonopolio de la Federación de Rusia a fin de abordar temas para la cooperación interinstitucional. El jefe adjunto del Servicio Federal Antimonopolio ruso, Andriy Siganov, agradeció la visita de la comitiva ecuatoriana, remarcó la importancia de que el país haya ingresado a la red antimonopolio mundial y explicó tener ya algunos años de experiencia en la lucha antimonopólica. Siganov expuso la metodología que emplea su entidad y un breve resumen de las actividades de formación de sus funcionarios. Invitó a los ecuatorianos para que puedan participar de las pasantías que se realizan anualmente e intercambien experiencias y opiniones con sus pares rusos. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado aceptó un compromiso de cese, esto en base a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado suscribió un compromiso de cese con la empresa Educrecer Compañía Limitada, la misma que había incurrido en prácticas desleales que fueron denunciadas por la CENESID. Se trata de una práctica desleal que había sido puesta en conocimiento de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado por el CENACID relacionada con actos de confusión respecto de si es que esta empresa estaba o no estaba vinculada directamente a el CENACID. Se aducía que por la utilización de rótulos y logotipos y en general de la imagen del CENACID podía generar cierta confusión. La empresa presentó este compromiso de cese dentro del marco de una investigación que se estaba realizando en el sentido de suspender y eliminar esta clase de difusión de la imagen del CENACID o de una aparente utilización para que no exista esta clase de confusión en los consumidores. El compromiso de cese básicamente se relaciona con la eliminación de toda clase de imágenes, palabras que puedan confundir a los consumidores y usuarios y permitir que la superintendencia, a través de la órgano de investigación en los próximos meses, realice un seguimiento para verificar que efectivamente la práctica que estaba siendo investigada ya no se vuelva a ocurrir y es decir, haya sido totalmente suspendida. Con la suscripción de este compromiso, la empresa señalada se compromete a suspender estas prácticas y, si es el caso, adoptar otro tipo de medidas. Lo principal es eliminar la práctica anticompetitiva, la práctica desleal, y después, dependiendo de la naturaleza de práctica anticompetitiva o desleal que haya sido generada y de la afectación que haya podido darse al mercado, se deberá considerar también otra clase de medidas adicionales a la suspensión de la práctica anticompetitiva, como podría ser una adecuada campaña de difusión a la sociedad, al consumidor y usuario para tratar de subsanar problemas como el engaño o la confusión que hayan podido estarse generando, entre otras. De esta manera se aplica un mecanismo que tiende a controlar las prácticas anticompetitivas, regulando el mercado y del cual pueden acogerse los operadores económicos. Y esta es una invitación, es una nueva invitación a todo operador económico. Se da cuenta de que efectivamente ha estado incurriendo en una práctica anticompetitiva o desleal para evitar llegar a una etapa de resolución, sanción y condena por parte de la superintendencia. Todo operador económico puede acercarse a nuestra institución y presentar ese compromiso de cese. Así se van a ahorrar la molestia de tener que ser sancionados. La superintendencia se va a ahorrar seguir con el proceso de investigación y se obtendrá el fin último de la ley, que es básicamente el restablecimiento de las condiciones de competencia en el mercado. Así, en base a lo que determina la ley, el compromiso de cese es una alternativa que tienen los operadores económicos que, siendo investigados por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, desean que se suspenda la misma en base al cese de la práctica anticompetitiva y la suscripción de este compromiso. Una importante agenda de actividades cumplió el doctor Pedro Páez, superintendente de Control del Poder de Mercado, en su visita a las ciudades de Machala y Loja.
Pedro Páez, superintendente de control del poder de mercado, visitó la provincia de El Oro y Loja para mantener reuniones con distintos sectores vinculados a la producción, el comercio y mercado de nuestro país. Ha tenido un acercamiento con la parte productiva de la provincia, como son las diferentes cámaras o los diferentes gremios de productores de agrícolas aquí en la provincia del Oro, donde también han sabido manifestar cada uno de los inconvenientes que se aquejan en los diferentes sectores, donde el doctor Páez se ha comprometido con los sectores a poder trabajar en conjunto, porque es la única manera de poder sacar nuestro país adelante y así es una manera de poder ayudar a los agricultores, a los empresarios de nuestra provincia y asimismo a los jóvenes de nuestra provincia, así capacitándose. Para la Superintendencia de Control del Poder de Mercado es importante el trabajo que el gobierno realiza en la educación, por lo que desde esta entidad del Estado se otorgaron becas a estudiantes de años superiores para la elaboración de sus tesis de grado. Uno de los beneficiarios de estas becas nos contó su experiencia. El ganarse una beca no es fácil, necesita bastante esfuerzo y dedicación, en la cual ustedes podrán demostrar todo lo aprendido durante su carrera de estudio, que se verá reflejado en una tesis de grado con una buena realización de este proyecto que vayan a emprender. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado establece relación con los estudiantes y autoridades de varias universidades del país, con el objetivo de garantizar el funcionamiento del mercado en los temas de competencia. A profesores y a estudiantes en una temática que es muy importante y que antes no se la había planteado, como es la de intervenir en el mercado para tratar de mejorar las posibilidades que tiene la población, sea como consumidor, sea como productor, para participar en mejores condiciones, porque anteriormente lo que ha ocurrido aquí es, llamaríamos, una imposición, una verticalidad de los grandes grupos que son los que han hecho y han deshecho lo que ellos han querido. De esta forma se desarrolló en Machala y Loja la visita de Pedro Páez, superintendente de control del poder de mercado, quien comprometió su trabajo al apropiado desenvolvimiento del mercado enfocado en la libre competencia. Necesito ayuda, doctor. Todos los días veo mis facturas vencidas por cobrar y mi cabeza parece que va a estallar. Y mi pecho, doctor. Señora. Mi pecho. Cuando me llaman los proveedores a decirme que el pago es por adelantado. Sí, doctor. Yo creo que por eso también se me está cayendo el pelo y no puedo hacer nada. Solo tengo un cliente. No crea que por vaga, sino que así es esto. Y si no le vendo a él, no le vendo a nadie. Señora. Y los proveedores, esos también están confabulados y no me dejan salir de este círculo. Sí, yo sé, pero ¿qué le voy a hacer? Si mi competencia tiene un montón de dinero y hasta me roban mis marcas para sacarme de una vez del mercado. Eso creo que es lo que me está dañando el hígado. Usted y además no necesita un consultorio médico, sino uno jurídico. Vea que ahora con la nueva ley hay varios y gratuitos. Lo importante es que deje de quejarse y comience a informarse. Infórmate en www.scpm.gov.es. Hay conceptos que debemos conocer. ¿Qué es una operación de concentración horizontal? Una operación de concentración horizontal se considera cuando los agentes económicos a concentrarse están situados en el mismo nivel de producción o comercialización. Las concentraciones horizontales son aquellas en las cuales las empresas que participan en la operación de adquisición, fusión o unión empresarial son competidoras en el mercado del mismo producto. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado tiene el honor de invitar a usted al acto público de rendición de cuentas 2012-2013 por parte del Dr. Pedro Páez Pérez, Superintendente de Control del Poder de Mercado. Este jueves 12 de septiembre de 2013 a las 17:30 en el Paraninfo Che Guevara de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, ubicado en Avenida América y Fray Antonio Marchena. Funcionarios de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado recibieron a representantes de la cadena Supercines. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado invitó el pasado jueves 29 de agosto a representantes de Supercines S.A. para realizar un análisis del mercado cinematográfico del Ecuador. Un tanto la idea de la entrevista fue el tratar de tener idea o un conocimiento mucho más integral
sobre las particularidades del mercado cinematográfico del país. ¿En qué consisten los estudios de mercado? De manera general, como había mencionado, el estudio de mercado está enfocado en determinar la existencia de posibles distorsiones que estén afectando al mercado cinematográfico. Esto también vale la pena aclarar, no solo se realiza con una entrevista a un solo operador, sino a todos los operadores quienes conforman el mismo. Es así que se pidió o se llamó a entrevistas también a los otros operadores, las otras cadenas de cine, como son Multicines S.A. y Cinemark del Ecuador. Para el próximo martes 10 de septiembre, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado invitó a representantes de Cinemark del Ecuador y de Multicines S.A. para continuar con el análisis del mercado cinematográfico del país. En el ámbito de la ley, los estudios de mercado son importantes. Conozcamos algo más sobre el tema. Los estudios de mercado en el país tienen como objetivo realizar recomendaciones y promover la competencia al sector al que la superintendencia determina que se debe estudiar. Así lo señala Andrés Rodríguez, funcionario de la Intendencia de la Abogacía de la Competencia y miembro de la Dirección Nacional de Estudios de Mercado. El estudio de mercado en sí, como lo estamos llevando en la Intendencia, es poder lograr y comprender la dinámica que en cada sector se lleva, es decir, tanto la estructura legal y económica que los operadores económicos, instituciones públicas, organismos no gubernamentales y asociaciones gremiales tienen en toda la cadena de producción, distribución y comercialización de cada uno de los sectores. Entonces, la idea del estudio de mercado es identificar justamente qué distorsiones existen dentro de este mercado que uno lo decide, y en función de eso se logra sacar recomendaciones al sector. ¿Cuál es la finalidad de los estudios de mercado? Los estudios de mercado tienen el fin de analizar cómo es la estructura, como lo mencionaba. El fin del estudio es sacar las recomendaciones e identificar justamente las distorsiones que existen en cada uno de los eslabones de las cadenas en cada uno de los sectores. En ese sentido, lo que hace la Dirección Nacional de Estudios de Mercado es encontrar las distorsiones, la problemática que conlleva cada sector, y en función de ello le remite recomendaciones a los operadores económicos de instituciones y asociaciones gremiales que están inmersas en este sector. ¿En qué sectores se realizan los estudios de mercado? En el momento, actualmente la Dirección Nacional de Estudios de Mercado está realizando más de 10 estudios, entre los cuales se puede mencionar el sistema financiero, el farmacéutico, el de telecomunicaciones, el de supermercados, el de compras públicas, otros en específico como cartón, cueros y demás. Y en relación a ello, el 21 de agosto del presente año ya se emitió dos recomendaciones, uno sacado del estudio de mercado del sistema financiero, dirigido a la Superintendencia de Bancos y Seguros, y también a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Entonces es reciente la recomendación que se pronunció. Y la otra recomendación salió directamente al Consejo Nacional de Telecomunicaciones y al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Justamente estas dos recomendaciones han venido sacadas y son basadas en el estudio de mercado que se está realizando por parte de la dirección. Las recomendaciones que realiza la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, usted las puede encontrar en la página web www.scpm.gov.es. ¿Sabes qué es un cartel? No me refiero a una publicidad, no, tampoco a una novela policial, en algo se parece. Se denomina cartel cuando varias empresas de un mismo sector, siendo estas autónomas a la vista del público en general, se consolidan como si fueran una sola, repartiéndose los clientes y claro, subiendo los precios de los bienes que producían. Como en Argentina, a finales de los 90, cuando su agencia de control determinó que la Asociación de Fabricantes de Cemento actuaba como un cartel, el cartel del cemento. Ellos se habían puesto de acuerdo y de esa manera pudieron abusar del mercado. Se les impuso fuertes multas, las mismas que si bien han sido apeladas en instancias de resolución superior, nos demuestra que el Estado puede y debe corregir las tendencias de ciertas empresas y de ciertos empresarios en determinadas circunstancias de contradecir los principios de eficiencia que dicen defender. Infórmate en www.scpm.gov.es. Hay conceptos que debemos conocer.
¿Qué es una concentración económica? De acuerdo al artículo 14 de la Ley Orgánica de Control del Poder de Mercado, una operación de concentración económica es el cambio o toma de control de una o varias empresas u operadores económicos a través de actos tales como la fusión entre empresas u operadores económicos, la transferencia de la totalidad de los efectos de un comerciante, la adquisición directa o indirecta de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda, cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los activos de un operador económico. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado tiene el honor de invitar a usted al acto público de rendición de cuentas 2012-2013 por parte del Dr. Pedro Páez Pérez, Superintendente de Control del Poder de Mercado. Este jueves 12 de septiembre de 2013 a las 17:30 en el Paraninfo Che Guevara de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, ubicado en Avenida América y Fray Antonio Marchena. La doctora Marianela López, investigadora del Centro de Competencia de la Universidad George Washington, llevó adelante una capacitación para funcionarios de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Las normas de regulación y el control del poder de mercado fueron los temas abordados. Marianela López Galdos, investigadora del Centro de Competencia de la Universidad de George Washington de Estados Unidos, visitó Ecuador para capacitar al personal técnico de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado en temas de la lucha contra acuerdos competitivos de los cárteles. Los cárteles son acuerdos colusorios entre empresas del mismo sector cuyo fin es reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado. Los cárteles desarrollan un control sobre la producción y la distribución de tal manera que mediante el pacto de estas empresas forman una estructura de mercado monopolística, obteniendo un poder sobre el mercado con mayores beneficios posibles y en perjuicio de los consumidores. Imaginémonos que hay una empresa que produce una determinada fruta como es el banano. Las 4 empresas productoras de bananos acuerdan entre ellos vender los bananos a $10. Entonces, en vez de competir y luchar por poner precios más bajos y que los consumidores consuman los bananos a precio más bajo, al imponer un precio fijo, ellos se reparten el mercado y los consumidores salen perjudicados porque no optan a comprar bananos a un precio más barato. ¿Cómo se pueden detectar estos cárteles en los mercados? Los cárteles hoy en día son muy sofisticados y los competidores saben que existen autoridades de competencia que van a ir a por ellos. Entonces, la manera más eficaz de luchar contra ellos es llevar a cabo lo que se llaman inspecciones sorpresas o allanamientos, que se trata de cuando hay unos factores que nos indican que un mercado no está funcionando con competencia, sino que los precios han estado estables a lo largo del tiempo y uno esperaría que hubiesen variado o otros determinados factores que se suelen analizar. Las autoridades de competencia lo que realizan son inspecciones en las premisas de las empresas y tienen el mandato para poder buscar la evidencia que luego les va a permitir abrir una investigación oficial y sancionarlos. ¿Qué piensa acerca de la Ley de Control del Poder de Mercado en Ecuador? Analizamos y hacemos un análisis comparativo de la Ley de Competencia o del Control del Poder de Mercado del Ecuador en comparación con otras de la región. La superintendencia ha sido otorgada con unos mandatos muy fuertes y tiene la potestad para llevar a cabo inspecciones sorpresa y otro tipo de investigaciones que le posicionan al Ecuador en buena posición para luchar contra las prácticas anticompetitivas que se producen en el mercado. ¿Cuáles son los casos prácticos de la detección de los cárteles en Estados Unidos y en América Latina? Si uno hace un análisis histórico de cómo se ha ido instaurando los sistemas de competencia en los países, pues se puede observar que existen patrones de cartelización. Hay determinados mercados, como pueden ser lo de las frutas, infraestructura, cemento, el banano es otro ejemplo que suele estar cartelizado, que en todas las jurisdicciones se han llevado a cabo investigaciones y se han sancionado. En Estados Unidos, por ejemplo, el azúcar, al principio cuando empezó el régimen de competencia se sancionó, igual en Colombia, igual en Chile, igual en todas las jurisdicciones de la región, incluso yo diría más allá, internacionalmente también, en Europa también, por ejemplo, el sector del azúcar tradicionalmente ha estado cartelizado. Entonces sí se observan unos patrones que seguro que con el desarrollo de la aplicación de la Ley de Competencia del Ecuador veremos que también se cumplen en el Ecuador. ¿Cuáles son las recomendaciones que realiza el Centro de Competencia?
Básicamente de lo que se trata es de monitorear los mercados, llevar a cabo estudios de mercado y lanzar un mensaje a los competidores de que las superintendencias están, digamos, observándoles y dispuestos a romper los carteles cuando tengan indicios de que existen. Y la manera de romperlos no solamente llevando a cabo investigándolos, sino también imponiendo grandes sanciones que haga que los carteles ya no sean, digamos, que ya no merezcan la pena. Es decir, cuando una autoridad impone sanciones muy elevadas, el cartelista ya a la hora de rehacer un nuevo cartel se lo va a pensar 2 veces. Y se trata un poco de imponer esa cultura de competencia. Que, sobre todo en sistemas de competencia que se encuentran en estado embrionario, que son jóvenes todavía, las empresas no suelen conocer muy bien cuál es el mandato de las autoridades de competencia y cuando se encuentran con que la superintendencia u otras autoridades de competencia entran a investigarlos se suelen mostrar muy agresivos. Y en esto las autoridades de competencia tienen que desarrollar un papel importante en, digamos, en establecer una cultura de competencia, en hacer trabajos de abogacía, en relacionarse con las empresas, en hacer talleres con las universidades con el fin de diseminar la cultura de competencia. La competencia en los mercados estimula la consecución de mejores precios, productos y servicios de más calidad, un nivel de desarrollo técnico más avanzado y, en definitiva, más productividad y más competitividad para las empresas. La competencia en los mercados estimula la consecución de mejores precios, productos y servicios de más calidad, un nivel de desarrollo técnico más avanzado y, en definitiva, más productividad y más competitividad para las empresas. En el marco de la serie Monopolios en el Ecuador se desarrolló el conversatorio Monopolios y su influencia en Loja. El mismo contó con una importante asistencia. En la ciudad de Loja se realizó el conversatorio sobre los monopolios en la historia del Ecuador, donde se evaluó la concentración del poder y la riqueza en los últimos años. Entender este proceso forma parte de este esfuerzo de la sociedad ecuatoriana por cambiar, este esfuerzo de transformación, por cambiar en paz, además, que creo que es un tema muy valioso y que debería ser un patrimonio que tenemos que cultivarlo con esmero y de manera muy explícita. Entender las condiciones, las trayectorias, entender los procesos que se han estado viviendo desde los territorios, desde lo local y en el proceso de construcción nacional, marca nuestros límites y marca también las enormes posibilidades que tenemos. En la actualidad ya se cuenta con una ley específica para el control en los abusos de los monopolios. Se trata de una serie de mecanismos técnicos desde el Estado para retornar las tradiciones antioligárquicas, por lo que se vuelve indispensable abrir este tipo de debates. Nos encontramos en esta suerte de peregrinaje de siembra por todo el país. A partir de llegar a conocer mejor las realidades regionales, provinciales, locales, nacionales, porque será un instrumento muy valioso para la tarea que cumple la superintendencia. El mercado es una construcción social que no puede seguir dominada por los monopolios o por las transnacionales que discriminan y excluyen, fomentando las condiciones de pobreza y subdesarrollo que obstaculizan todo lo que un país tiene capacidad de hacer. Durante la caracterización socioeconómica de la provincia de Loja, el economista Kevin Jiménez, subsecretario de las EMPLADES, reconoció el avance de la ciudad de Loja que se destaca del resto de cantones de esta provincia. Que se está dando un cambio. Antes era un cantón expulsor, ahora se está cambiando esa tendencia y por cada 10.000 habitantes actualmente ingresa uno en el país, revirtiendo esa tendencia histórica. Loja es el primer cantón que recepta población de la provincia, mientras que en el resto de cantones persiste una expulsión de población. Por cada 1.000 habitantes salen 9 en promedio. Los principales motivos para que la gente se radique en esta capital son por educación, búsqueda de empleo y por mejorar sus condiciones de vida. Loja es la ciudad que brinda mejor calidad en la prestación de servicios, aunque no se cuenta con el aumento de la población y la concentración de tierras, factores que influyeron desde hace décadas en la dinámica del mercado. Se produjo la crisis del cacao y comenzó a haber mano de obra que quería, es decir, la crisis provocó desocupación y mucha gente comenzaba a buscar espacios donde localizarse. Y este momento entonces aprovecharon los hacendados para incorporar sobre todo fuerza de trabajo mestiza
e incluso de algunos blancos que andaban pobres por allí y que se convirtieron en sus arrimados, en sus colonos, en sus arrendatarios. La concentración de tierras en un solo grupo de poder económico, el sistema gamonal dependiente en el cual quien más tiene domina el mercado, han sido desde hace siglos los factores que determinan una desleal competencia basada en los monopolios, práctica que se debe erradicar a través de la legislación de la libre competencia que impulsa la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, coincidieron los panelistas. Esto ha sido todo por hoy en su programa El Poder de Mercado. Les esperamos la próxima semana con temas y personajes de interés. No olvide visitar nuestra página web www.scpm.gov.es y síguenos en las redes sociales que aparecen en pantalla. Una buena semana, hasta la próxima. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentaron El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la ley y sus derivaciones. Volveremos la próxima semana y continuaremos en contacto en procura de la defensa de los derechos de las y los ecuatorianos.